muy especial, un miembro del Colegio de Abogados, el licenciado Ramón Almarante, con nosotros aquí presente. Señores, es importante que resaltemos que hay una gran expectativa en nuestro país, en nuestro pueblo, que está pasando por una grave situación de salud. Ahora mismo nuestro pueblo está enfermo, hay una crisis sanitaria en nuestro país. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos tristes. El mundo se ha enfermado, millones de personas se han contagiado en este ambiente de covialidad que estamos viviendo con motivo de la pandemia del coronavirus, una familia muy amplia de virus que nos está afectando grandemente y que amenaza con arruinar la economía mundial. Estamos en un momento de grandes expectativas porque el próximo 16 de agosto vamos a ver la juramentación de un nuevo presidente de todos los dominicanos, que ha despertado una gran expectativa en el pueblo porque hay una sed de justicia, hay sed de justicia social, hay hambre de justicia en este país y se aspira y aspiramos a un gobierno ético y moral, un gobierno donde los funcionarios sean personas con principios y valores. Queremos llevar a una transformación a la sociedad dominicana. Esta ha sido una semana que nos ha sacudido porque en el plano artístico ya sabemos que se nos fue ese gran músico dominicano, don Papa Molina, un músico completo, formador de una gran generación de músicos. Bueno, yo tengo que testimoniar aquí que al lado de mi casa vivió uno de los más grandes músicos percusionistas de esa orquesta de Papa Molina, que lo era Prima Dulce, popularmente conocido como Prima Dulce, que vivió sus últimos años aquí en Los Minas, precisamente donde está instalada esta emisora, losminaradio.com. Yo soy Jorge Jiménez y les invito a que se mantengan ahí hasta las 10, hasta las 11 de la mañana, para que ustedes puedan edificarse de muchos de los problemas de la sociedad que acusa a la sociedad dominicana. Esta semana les decía que ha sido una semana estremecedora. También Manuel Rivas logró que un juez le conceda su libertad condicional bajo fianza, lo que ha provocado una gran indignación, sobre todo entre los querellantes del caso Ramírez, que someterán a la jueza por no citar. Ramón Ramírez, hermano, víctima y abogado, aduce que violó normas al no convocar para la revisión de Rivas. De estos temas estaremos hablando en el curso de esta conversación. En el plano internacional también tuvimos pues una gran tragedia, como fue la potente explosión en Beirut, que dejó desolación y ruinas, y van como unos 135 fallecidos producto de esta explosión y cientos de heridos. Pero además, en esta semana también estuvimos viendo la celebración de los 522 años de la Fundación de Santo Domingo, que sigue agresiva para el ciudadano, según la actual alcaldesa Carolina Mejía, que ha dicho y se ha referido a que
vamos a seguir trabajando precisamente en lo que este programa quiere trabajar, en construir valores para los ciudadanos, construir ciudadanía. Yo voy a pasar de inmediato a nuestra primera sesión, que tiene que ver con la participación del licenciado Rufino Quesada, que nos va a explicar, junto con los demás invitados, cuál es el término de hoy, Rufino, para que nuestros oyentes se vayan edificando un poco. Muy buenos días, amigo oyente. Tenemos varios términos. Tenemos el término subrogación y tenemos también otro término que se llama homologación. ¿De cuál de los dos términos usted quería que le hable? Bueno, yo quiero aprender de los dos. Comencemos con ¿cómo es? Homologación. Homologación. Homologación quiere decir como que unir la cosa. Eso de homologación se ve más en los casos de familia. En los casos de familia, en el tribunal de familia, la persona siempre se dirige allá. Casi siempre cuando una de las partes quiere hacer decir papá o mamá, vas a viajar hacia el exterior. Siempre hay una contradicción, porque se han dejado o cualquier tipo de situación. La homologación se hace un acuerdo entre ellos, como que para poder viajar el niño o la niña. Entonces el tribunal homologa ese documento a una sentencia posterior que vas a salir. Eso quiere decir, por ejemplo, que cuando mi hija Melba, que todavía era en ese entonces menor, iba a viajar a Venezuela, yo tenía que firmar un permiso. Un poder. Un poder, ¿verdad? En este caso, para que pudiera hacer este viaje. Sí, ese poder lo firmaba para que la mamá fuera a migración. Pero en esta situación es cuando los padres entran en contradicción. Perfecto. Va la mamá al tribunal, a una demanda quiere porque usted no le permite a la niña viajar. Entonces ahí hablan los abogados y se firma un documento, como usted cediéndole el poder de que cada vez que vaya a viajar no tenga que buscarlo a usted. Entonces el tribunal evacúa una sentencia con el documento que homologó. Y ya cada vez que vaya la niña a viajar, no tienen que buscarle a usted para que firme el poder. Efectivamente. ¿Alguien más quiere decir algo? Yo quería, porque él dice nada más la madre, pero también el padre puede también salir. Claro, también el padre. Porque nosotros somos los más afectados, los padres, en cuanto a esas situaciones. Entonces, bajo el poder de la homologación, ¿se le quita el derecho al padre o a la madre? No. Excúseme. Si puede llevarse la madre a la niña o el padre al niño o a la niña, sí, sin consentimiento de la madre o del padre, entonces quiere decir que pierde el derecho con el proceso de homologación. En cierto aspecto sí, Okay. Pero es como para hacerlo más rápido, más eficiente, porque siempre hay una contradicción entre el padre y la madre, que yo no quiero que por esto, por cualquier situación, entonces por eso se hace eso. Y nada más no tiene que ser padre y madre, también puede ser cualquier documento para homologarlo, no tiene que ser nada más esa situación. Okay. Eso fue un ejemplo que me basé en eso, que es lo más palpable. Usted habló de otro término. Sí, si bueno. me permite, en ese aspecto de la homologación, no solamente es cuando el juez le da carácter de legalidad a un acuerdo entre las partes. Exactamente. Cuando hay un acuerdo entre las partes, entre particulares, eso va a un tribunal de familia o a un tribunal civil y homologan eso, le da el acuerdo. Claro. Como dice la pregunta del señor Aracena, no necesariamente pierde el derecho. Lo que se trata es de evitar la conflictividad de cada momento que tengan que citarlo para hacer una salida. Su derecho lo mantiene. Claro, esa homologación es solamente ese acto que ellos hacen entre particulares, que lo homologa un juez de un tribunal de familia, en el caso particular, que puso como ejemplo el doctor. Entonces, su derecho se mantiene, que solamente es
para Bajo ese evitar proceso, bajo ese proceso. bajo ese proceso. Exactamente. Sí. Ok. El padre nunca Y, pierde y los había otro término. usted Sí, hablamos del habló- término subrogación. Subrogación. Sí, que eso es un reemplazo de competencia. Siempre estamos hablando de los términos jurídicos, pero hacemos un ejemplo para que la gente llana lo entienda. Reemplazo de competencia, eso se subroga, viene siendo, vamos a ponerlo en cuanto a un préstamo que una persona coge. Ponen un fiador, yo soy el fiador, entonces entre esa persona, o vamos a poner si una persona coge un préstamo en el banco y el fiador termina pagando el préstamo, ahí se subroga ya viene siendo acreedor y deudor. El deudor ya no le debe el banco, el deudor me debe a mí. Eso es subrogación, ahí es que se subroga la deuda, pero nada más me estoy refiriendo a ese ejemplo, nada más no en ese ejemplo que se usa. Subrogación es que se adhiere el acuerdo que él hizo con el banco hacia mí, ya él me debe a mí. Es un ejemplo palpable. Ramón, ¿está claro? Sí, ¿Se entiende bien? en ese aspecto sí, pero regularmente la subrogación se circunscribe a todos los aspectos legales. A todo. Usted se subroga en la personalidad de otro para representarlo, ¿entiende? Ya los compromisos se eliminan de un lado y a usted asumir la representación de esa persona, usted se subrogó en su derecho. Usted asumió los derechos que tenía el otro para representar. Entonces usted es el detentador de ese derecho ahora. Eso es la subrogación. Eso quiere decir que a veces el abogado se puede convertir en una especie de subrogador. Puede subrogarse, sí, en claro. muchos casos en representación de un cliente. Así Sí. es. Pero nunca los abogados Aracena lo asumen, tiene asumen la deuda. Tiene claro. Sí, claro, claro. Sí. No, porque aquí viene siendo, para dar el ejemplo, Dar el ejemplo. se dio entre acreedor y deudor, porque es lo que más se ve común. Exacto. El acreedor, el que presta el dinero, y el deudor, el que lo debe. Entonces ahí entra lo que yo le estaba diciendo. Si yo soy el garante, entonces, ya no se le debe al acreedor, ahí vengo yo pasando a ser el acreedor Sí. de esa situación. Ese es un punto de los tantos. De los Sí, de los tantos que tantos. hay, claro. Dentro del Sí, marco de la subrogación. Claro. Exactamente. Bien, bien. Bueno, cuando tratábamos el término de homologación, Sí. yo pensaba, por ejemplo, cuando se habla de un presidente y se habla del otro que está al lado de él, el otro presidente, su homólogo, Homólogo. que por eso es que se emplea ese término. Bueno, pues ya conocimos el término, lo tenemos claro. Aracena dice que lo entendió. Claro, el punto que me faltaba era que fue lo que yo intervine con relación a que solamente ese es un ejemplo de los tantos que pueden suceder. De lo tanto que puede Muy suceder, bien, claro. muy bien. Pues de inmediato vamos a pasar entonces, vamos a aprender un poquito con respecto a la Constitución, pero con el licenciado William Familia, pero en el caso concreto del derecho a la salud y a la educación, ahora que se está hablando tanto de no solo de esta crisis de salud, sino también de la posibilidad de que fracase el año escolar, porque hay muchas propuestas en ese sentido. Por ejemplo, el nuevo ministro de Educación, el que ha sido señalado por el presidente Luis Abinader, el señor Roberto Fulcar, el profesor Roberto Fulcar, que también fue dirigente de la ADP, ya ha planteado que sí, que va a haber clases, pero ha hecho una propuesta muy salomónica que tiene que ver con que se imparta la docencia utilizando los medios de comunicación, la televisión y la radio. Pero hay quienes plantean que no estamos en condiciones de que virtualmente, digitalmente, se pudiera impartir docencia. Entonces, a partir de ahí, de esa controversia, a mí me gustaría que William nos edificara un poco y los demás, si quieren también opinar, pues pueden hacerlo. Buenos días. Buenos días, licenciado.
La Constitución no habla en el artículo 63, el derecho a la Constitución, y es muy tácito, es decir, establece la formación integral de todo el humano hasta la larga vida. Viviendo la situación que estamos viviendo actualmente con el COVID-19 y que se dice que hay vacuna, que no hay vacuna, no se tiene determinado el tiempo específico en lo cual se pueda ir subsanando esta situación, se ha dado una situación muy interesante con los padres y los colegios y los distintos colegios de este país, en el cual los padres en su gran mayoría establecen que no están en la disposición de mandar a los hijos al colegio por la misma situación. Sabemos que los muchachos son muy difíciles de controlar. Se ha dicho en varias ocasiones algún tipo de medida que sabemos que por la experiencia como padres que somos y educadores sabemos que sería un poco difícil de manejar. Los colegios en su parte están solicitando que que se puede dar la clase de manera presencial en varias, no diarias, sino en varios días. Igual como dijo el próximo ministro de Educación, Rafael Fulcar, que se iba a dar clase 3 días a la semana y la otra presencial. Entonces ahí hay un choque de dificultad que entendemos que hay que buscarle una salida. ¿Por qué? Porque se da una situación o varias situaciones con eso. La primera es que si la clase se da presencial, virtual, actualmente nuestro país, vamos a decirlo así, no está preparado y educado para impartir ese tipo de educación a nivel virtual. Primero, la carencia de internet, que es deficiente, y muchos de los hogares donde hay estudiantes y padres de familia no tienen internet. Pero dicen, no, la clase la van a mandar, la van a poner 24 horas y la van a dejar en una plataforma, pero hay lugares que no tienen luz. Hay sitios aquí que ahora mismo no tienen luz, ¿no? ¿Cómo van a tomar la educación? Pero si nos vamos un poco más allá, si la clase la van a enviar, se va a tomar virtual, hay muchos padres que carecen de escolaridad más que los hijos y no tienen la formación para dirigir a los hijos. Y también hay apagones, licenciados. Exactamente, pero también hay muchas casas, muchos hogares que no tienen computadora. Y en muchas ocasiones nosotros, yo como ejercedor del derecho, he tenido audiencia que se va al internet, se aplaza, se va la luz, se aplaza. Entonces entendemos que estamos viviendo en un sistema que es deficiente. Y al estar en un sistema deficiente, esta situación que se está dando, hay que buscarle la manera de cómo irlo implementando o irlo corrigiendo para que entonces en un futuro se pueda complementar ese tipo de educación a nivel virtual como en algunos países, Estados Unidos y otros países, que se da, que ya está establecido. Pero nosotros comenzar con ese sistema virtual con tanta deficiencia, creo que se va a dar una situación, pero entra en contradicción entonces con la salud. No podemos arriesgar a nuestros hijos. El artículo 61 de la Constitución establece el derecho a la salud. Y sabemos que en este estado de situación, con esta pandemia, sí, ponemos en riesgo nuestra salud y de nuestros hijos. Entonces yo entiendo que hay una situación ahí que se está dando, que los líderes de este país, y pensando por el ministro de Educación, conjuntamente con todos los líderes que están envueltos en este sistema educativo, tienen que sentarse a buscar una solución que sea satisfactoria para todos. Quiero agregar, antes de terminar con el comentario, de que los colegios, de manera particular, ellos están de acuerdo también con el sistema virtual, pero quieren cobrarle a los padres lo mismo
lo mismo que si fuera presencial. Que si estuvieran asistiendo al colegio. Sí, le quieren cobrar lo mismo. Entonces, yo me pregunto, bueno, tú me estás mandando la clase virtual, pero yo como padre estoy trabajando con mis hijos para la educación. No debería de haber por lo menos un acuerdo de que se le buscara una solución, de que no cobraran directamente el mismo porcentaje que están cobrando como a nivel presencial, porque los educadores forman a los estudiantes dentro de la aula y ellos son los que trabajan con ellos en clase, formación educativa, es decir, y ese tipo de aspectos, y por eso ellos tienen, especialmente los colegios, tienen su remuneración económica. Si la clase se va a impartir de manera virtual en los hogares de este país, entonces nosotros entendemos que hay que buscar una solución con respecto al cobro. Sí. Bien, ¿alguno de ustedes quiere referirse al caso? Mire, es cierto lo que usted dice, en ese aspecto de la situación virtual aquí es bien complicado. Y lo que en principio sugirió el nuevo ministro es que iban a iniciar las docencias el 24 de agosto de este año, Ajá. de manera presencial. Todo el mundo se ha opuesto, toda la familia, en el sentido de que muchos dicen, yo no voy a arriesgar mi hijo enviándolo a una... lo primero es que la mayoría de las aulas tienen 35 y 40 estudiantes. Y son aulas pequeñas. ¿Entiende? Entonces, si usted mete 40 niños en una aula pequeña, con un maestro, que gracias a Dios ahora hay muchos maestros jóvenes, pero todavía quedan muchos maestros viejos, que son muy vulnerables a la situación de esta pandemia que está ocurriendo. Y aunque los niños son asintomáticos en la mayoría de los casos por su condición, por su fuerza, su condición física, su condición de inmunabilidad, ¿entiendes? Que son inmunes a muchas cosas, pero no quiere decir que no puedan contraer el virus. Lo que sí pueden es retransmitirlo con más facilidad. Exactamente. Entonces, ese es el temor. De hacerlo presencial, tendrían que abocarse a ampliar, y hay las posibilidades. Hay muchísimas escuelas que la inauguró el gobierno y están cerradas. Muchísimas. Hay que ver los sectores también y la población la población estudiantil en diferentes sectores, porque el gobierno ha hecho muchas escuelas, pero sí, yo estudio aquí en Los Minas, vivo aquí en Los Minas, y el gobierno hizo escuelas, vamos a pedir en Los Mameyes, que están cerradas, ¿no? La transportación allá sería algo deficiente. Ahora, yo preguntaría, esa expresión de darle apertura a la docencia, ¿fue un sueño? ¿Fue algo que me pasó por la mente? ¿O está basado en un estudio que se realizó para ver si hay posibilidades? ¿O una situación de querer decir, para llevar a la mente de que va a haber un año escolar normal después que tome posesión el próximo gobierno? ¿O eso se hizo un estudio concienzudo y detenido para poder darle forma a esa expresión de que sí va a haber una apertura de docencia? De manera particular, yo desconozco el estudio. No sé si el colega Almarante lo conoce. Ramón Almarante. Sí, no ha habido tal estudio. Yo creo que fue una situación emocional que él en ese momento se manifestó de esa manera. El 24 de agosto vamos a iniciar la docencia de manera presencial porque aquí hay la posibilidad y eso. No hay la posibilidad por la cantidad de estudiantes, como dije ahorita, que tienen cada aula. Es imposible que un maestro puedan llevar eso encima con 40 estudiantes en un aula. Eso es uno. Y en cuanto a lo que se refiere, porque ya me parece que vi en un periódico de circulación nacional que el ministro dijo que no iba a haber inicio de docencia de manera presencial. Me parece que ayer les comunicó eso. Sí, yo me refería al inicio, en el intro, a que ha sido aplaudido el nuevo ministro, porque ha planteado ya no que la docencia sea presencial, sino que se utilicen los medios de comunicación, la radio, la televisión, el internet, para impartir docencia. Esa es la realidad
pero vamos a ver, Tenemos, vamos a esperar que no él hay- se instale Sí. el 16 de agosto y entonces veremos cuál será el truco, la magia para resolver el problema. Entendemos No, que no estamos Otros preparados. países No, han bueno. tenido su experiencia y debemos copiar de otros países que hasta ahora son pocos, pero han tenido una apertura en cuanto a la educación. A pesar de que la Organización Mundial de la Salud ha dicho que como que no se apresuren en esto para no vivir la experiencia dramática de otras naciones. Donald Trump es otro que está hablando de una apertura, lo que muchos entienden que raya en la locura, este llamado de Donald Trump. Y la base en que Donald Trump sustenta su propuesta está en que él entiende que va a haber una vacuna. Como también ha planteado que para las elecciones la gente va a poder ir a votar para que lo saquen a él de ahí, porque va a haber una vacuna. Pero bien, Bueno, señores, sí, pero seguimos sí. hablando de la educación. La educación se va a hacer de manera virtual en este país. Lo que Deberá ser así. la pregunta es hacia todo. ¿Hay las condiciones en el país para darla de manera No. virtual? No, Eso no existe. no existen las condiciones y no existen las posibilidades, mayormente por lo externado por el colega aquí. En la mayoría de los sitios no hay internet, los padres no poseen computadora, muchos no tienen teléfono inteligente, que aunque tienen un poquito de posibilidad, el teléfono inteligente también es un poquito difícil de manejar para esa situación de una clase virtual. Y volviendo, para ser breve, en lo que se refería el colega en relación a los pagos de los colegios privados. Aparentemente el profesor no va a estar asistiendo a un aula, pero el profesor va a tener el aula en su casa y va a estar impartiendo su docencia a través de las redes. O sea, que cuando se habla del pago de los de colegio, yo siempre he dicho que el colegio cobra demasiado. Y que sí, pero por lo menos su trabajo a los profesores, aunque no están asistiendo de manera presencial, se están economizando quizá el pasaje o el combustible que gastan para trasladarse a su centro de trabajo, pero están trabajando desde el hogar, impartiendo la docencia de manera virtual, si así lo hacen. Sí, pero la contradicción, escúcheme, la contradicción entra, me trae un pequeño debate con eso. La contradicción entra, no porque naturalmente sabemos que ellos van a hacer el envío y van a darle seguimiento. Es la dirección dentro del alta de un profesor, es muy diferente de manera virtual. No, Porque de manera virtual, si yo como estudiante tengo cualquier tipo de inquietud, tengo que dirigirme muchas veces hacia un padre, porque el profesor no está ahí. Cuando estamos en la aula y tenemos cualquier tipo de inquietud, el profesor tiene la obligación de darnos la explicación exhaustiva para hasta que nosotros entendamos o salgamos del error o podamos aclarar nuestras ideas. En este caso de manera virtual, los estudiantes, porque ya se ha tomado se ha visto en ciertas situaciones que se han dado, los estudiantes tienden primero a descuidarse mucho, porque no tiene dirigencia. No es lo mismo que usted le esté dando seguimiento a un estudiante a que él tenga que tomar la iniciativa y ir donde un padre a hacerle cualquier tipo de pregunta. Entonces esa es la situación que se está también manejando con la virtualidad, O peor aún. aparte de los otros problemas que existen. Peor aún que los padres en la mayoría de los casos están trabajando y el estudiante está solo en la casa. Porque ahí también iba. Bien. Que en la clase entendida, los Sí. padres llevaban los hijos a la escuela y se iban a trabajar, llegaban a las 5 de la tarde. ¿Qué impide o quién nos dice a nosotros que va a haber un padre ahí y no está trabajando y va a llegar a las 5 o las 6 de la tarde a su casa? Agradecemos Entonces, la participación del licenciado William Familia con su sesión Aprendamos de la Constitución. Señores, el doctor José Joaquín Puello ha dicho para todo aquel que se pregunte que cuál es la vacuna para enfrentar al COVID-19, el doctor ha planteado 3 vacunas que cada ciudadano responsable debe poner en práctica. Aunque ustedes vean que no tenemos
la mascarilla en este momento puesta, porque estamos trabajando acá, pero la primera vacuna es usar la mascarilla. La segunda es el distanciamiento social. Aquí estamos más o menos distanciados porque queremos dar el ejemplo. Y la tercera es lavarse las manos. Esas son las 3 vacunas para enfrentar el coronavirus y que Dios también meta su mano. Vamos a la conversación especial, la conversación central en este día. Tenemos, ustedes saben que los temas son apasionantes en derecho y no vamos a poder dedicarle todo el tiempo al tema, pero nos dice aquí el director de losminasradio.com que podemos darle un poquito más de tiempo a la participación que va a tener y ya está teniendo con nosotros el abogado Ramón Almarante, dirigente del Colegio de Abogados, un hombre de mucha lucha, de mucha trayectoria en cuanto a la lucha por la justicia social. Y nosotros queremos de entrada, de inmediato, preguntarle al licenciado Ramón Almarante, ¿cuál es la situación del Colegio de Abogados en este momento? Porque sabemos que tiene un presidente que es Surún Hernández, pero que hay que la entrevista especial y las con el elecciones Mayete. no se han podido realizar. Sí, gracias, aunque debía hacerlo antes. Muchísimas gracias, hermano Jorge, por la invitación y todo, y darme la oportunidad de externar esto. No soy dirigente del colegio, aclarando, como usted ha dicho, porque pero eso son sí las es planchas. miembro. Soy miembro, claro, miembro del colegio, que sustento la existencia del colegio y la existencia de ese grupo de bandidos que ha llegado al colegio después de Fernando Hernández Díaz. ¿Por qué un grupo de bandidos? Mire, licenciado, ¿por qué un grupo de bandidos? Mire, yo soy un poquito... ¿No son dirigentes del PLD? Yo soy un poquito, por eso lo hacen más bandido. Esa es la situación. Mire qué es lo que sucede. El primer bandidaje lo empezó Leonel Fernández, que es el bandido más grande que hay. Leonel Fernández, César Terrero y Alma Fernández. Esos 3 delincuentes empezaron a destruir el colegio de abogados porque se robaron el club del colegio. Hicieron una traquiñuela para robarse el club del colegio entre esos 3 bandidos, que lo primero que hizo fue Leonel Fernández emitir un decreto mediante el cual declaraba de utilidad pública los terrenos del colegio, unos terrenos que estaban hacía tiempo edificados, que se tenían en uso, y tenían ese club cuando el doctor Fernando Hernández Díaz, en unos terrenos de 10.962 metros que le donó el presidente de la República, más 1.500 que ellos compraron en ese entonces, tenían ahí en la Casa Club un play de softball, un play de béisbol juvenil, sistema de alumbrado completo, cafetería, 3 piscinas proyectadas. Habían 2 terminadas y una en uso. Y había una semiolímpica proyectada para empezar. 6 baños sanitarios y 2 alas de tocador. Casa Club con capacidad para 1.500 personas. Restaurante, cocina industrial, equipo de música, 12 sanitarios, 60 mesas, 500 sillas, canchas de baloncesto y voleibol, cancha de minigolf, parque infantil. Todo eso estaba construido ahí. Ya al final del periodo del doctor Fernando Hernández Díaz. Y este bandido de Leonel Fernández dice que eso no estaba en uso y lo declara de utilidad pública. ¿Por qué? Porque Terrero, Julio César Terrero Carvajal, que era presidente del colegio en ese entonces, PLDista también y leonelista, combinado con esos bandidos, empezó a dejar en desuso el club. Y por esa razón ellos se apropiaron. ¿Y cuánto pagaron por unos terrenos que costaban en ese entonces 500 millones de pesos? Pagaron 18 millones de pesos. Que en ese entonces, mal calculado porque le estaban ofertando comprárselo a $1,000 el metro. Y eran 12.462 metros de terreno ahí, que eso hacían 12.462 millones de pesos, que era lo que costaba eso entonces. ¿Qué sucede? Eso es en base a lo que se trata del colegio.
que desde ahí, desde que los partidos políticos entraron al gremio del colegio, eso ha sido un bandidaje. Son ladrones, una partida de ladrones que han llegado ahí a desfalcar el colegio. Vamos a decir, cuando hubo la triquiñuela esta del club, ahí le dieron apartamento a la mayoría de esos abogados. Pérez Volque, a fin de cuentas, hizo un acuerdo con Fernando Hernández Díaz que iba a perseguir a ellos. Y cuando llegó que Fernando Hernández Díaz le dio todo, lo que hizo fue confabularse, consiguió un apartamento y 5 millones de pesos y se quedó callado. ¿Sí? Fernando Hernández Díaz confesionó una querella y la depositó donde Domínguez Brito, con todas las pruebas, con los cheques y todo en cuanto a eso. Y Domínguez Brito la archivó. ¿Por qué? Porque su hermano era el fiscal general del colegio en ese entonces. Entonces él no podía someter al bandido de su hermano, que era un delincuente igual que él, por lo que se estaban robando en el colegio. Entonces, licenciado, sí. Veo que usted ha hecho muchas acusaciones aquí. ¿Hay y pruebas? a esa gente no se le ha probado todavía que son ni ladrones ni bandidos. Y usted se está refiriendo, está usando un término muy fuerte para el expresidente de la República, el doctor Leonel Fernández. ¿Usted no cree que el presidente Leonel Fernández, ya cuando estaba en su condición de mandatario de la nación, lo que hizo fue defender el interés nacional? Ajá, es un bandidaje. Él le emitió un decreto donde él se apropiaba de los terrenos, declarándolo de utilidad pública porque no estaban en uso, amparándose en la ley 344, que dice que para usted apropiarse de unos terrenos y declararlo de utilidad pública tiene que ser para un bien nacional, y él lo apropió y que no estén en uso y pagando su justo valor. Y él no pagó su justo valor. Él propuso, en ese decreto, él propuso que él le iba a dar, que le iba a construir un club y le iba a donar 40,000 metros de terreno en un solar cañero que hay aquí en Aina, en una laguna, esos 40,000 metros, y propuso que le iba a construir el colegio con 40 millones de pesos. No más de 40 millones de pesos, lo dice el decreto en el artículo 3. Ahora, después modifica ese decreto con otro y dice que le elimina los 40 millones de pesos. Él dice que el acuerdo dado entre el INVI y el Colegio de Abogados para hacer eso. Ahora, la Constitución en ese entonces dice que también para usted apropiarse de unos bienes, la Constitución que era la de Hipólito del 2002, para usted apropiarse de unos bienes y declararlos de utilidad pública, tiene que ser para un bien social y que sea de bien social para la comunidad. Pero eso no era bien social para la comunidad. De ahí habían 40,000 abogados que tenían beneficio de ese club, y él lo dejó por 69 apartamentos que hizo ahí. Me gustaría la opinión de Rufino y de William con relación a la posición que ha traído Ramón Almarante aquí en esta mañana. Muy caliente, por cierto. A mí me gustaría particularmente de esa exponencia que ha hecho el doctor. ¿Usted pertenece a alguna plancha a participar como candidato al colegio de abogados? Yo tengo una plancha de manera personal, pero a mí me dicen que yo estoy perdiendo mi tiempo, porque los partidos políticos se han robado el colegio de abogados. Y habemos abogados tan estúpidos que estamos hoy en un partido político y apoyamos para que ese partido político vaya a saquear lo que nos pertenece. Pero si yo me voy de ese partido político, me voy a otro, ya yo no soy de ese partido, pero sigo siendo abogado y ese club me sigue perteneciendo. Y ahora mismo, los únicos que van a votar al colegio son los de los partidos políticos que tienen plancha que presentan. Los que no tienen plancha que representan de un partido político no van y votan porque sabe el bandidaje que hay en el colegio de abogados. ¿Entiendes? Yo tengo, sí, como usted me pregunta, yo tengo proyectada una plancha y he ido a inscribirla varias veces al colegio. Yo tengo 4 meses detrás de eso de inscribir una plancha en el colegio. Pero tú tienes derecho. Tengo derecho,
es secuestrado que lo tienen esos bandidos. Yo fui al colegio y pregunto, ¿dónde está la comisión electoral? Usted es un candidato independiente. Independiente. Porque yo en algo sí estoy de acuerdo con usted, de que la política le ha hecho daño al colegio de abogados. Sí, Eso estamos de doctor, acuerdo. pues yo quiero que Rufino usted quiere se decir refiera a cuáles son los bandidos, porque usted está mencionando bandidos, pero no Bueno, da nombre. mencionó al Pero- expresidente. Pero No. venga acá. Vamos a ver, la pregunta que me hizo el colega aquí, en principio me decía la situación actual del colegio. Sí. ¿Qué más bandido que ese Zurrún y la banda de delincuentes que él tenía en el colegio de abogados? Ellos tienen una comisión electoral que es inoperante por la sencilla razón de que fue elegida con la ley pasada y ya su periodo se cumplió. Y ellos tienen el colegio secuestrado. No permiten ¿Y cuál ha inscribir nueva sido la plancha. actitud de Babado Torres ante ese Otro supuesto bandidaje? ese otro bandido igual, confabulado, porque es cómplice de Zurrún. Yo tengo grabaciones donde Babado él es defiende. cómplice de Zurrún. Zurrún. No me digas. Yo tengo grabaciones donde Babado defiende a Zurrún Hernández, que ese es un buen esto y que eso que él lo defiende. Babado es un oportunista. Babado ha vivido de las oportunidades, agarrando la cosa y engañando a los abogados. Entonces, tiene la facilidad, Babado, de que él va donde usted y le hace creer una cosa, pero lo que hacen es robar en el colegio de abogados. En el colegio de abogados no hay una cooperativa, no hay un seguro médico establecido en la ley. Sí. La ley lo establece. Ajá. Debe haber una cooperativa, debe haber un seguro médico. Y nadie ha llevado a la justicia a esos supuestos Si ladrones. yo llego, van todos presos. Si los abogados se dignan a votar por mí y quieren que el colegio salga de la mano de los partidos políticos, van todos presos. Doctor Pérez, Sí, Rufino. por lo que yo he hablado allá en el Colegio de Abogados, Zurrún Hernández, Lucía Florentino y varios allegados dicen que ninguno de ustedes han ido a inscribir su candidatura. Me lo han dicho personalmente a mí. Yo tengo una grabación en mi celular que tendría que buscarla, que se lo grabé allá. Y lo dije voceado ahí, es secuestrado que estos ladrones tienen en el colegio. ¿Saben lo que me hicieron a mí? Yo fui a la calle El Conde. Cuando voy allá me dicen el colegio está cerrado por remodelación. Ahora, la casa del colegio es en la Bolívar número 9, después de Telemicro. Voy allá. Cuando voy allá, hay un grupo de chamaquitos ahí, que es los que están allá al frente, y le pregunto, mira, yo necesito inscribir una plancha, quiero hacer esto, y me dicen, no, nosotros no sabemos. Digo, pero aquí no hay nadie que me pueda guiar, no. Digo, ¿y dónde está la comisión electoral? Me dice, en la prolongación José Contreras, en la Cayetano Hermosén. Digo, ok, excelente. Con mi folder y arranco para la Cayetano Hermosén. Cuando llego allá, hay un letrero. Cerrado, nos hemos trasladado a la avenida Bolívar número 9, de donde yo acababa de venir y ellos me enviaron para allá. Regresé allá y le digo, pero ¿y con quién uno habla? Casualmente en ese momento había un alguacil de San Juan que estaba inscribiendo una plancha. ¿Y cómo tuvieron que, por un acto de alguacil, notificándosela a una plancha de San Juan? Teníamos propuesta una marcha frente al colegio. ¿Y sabe qué hizo ese bandido? Cerró el colegio un lunes, cerrado por fumigación. Señor, si usted fumiga, si ustedes van a fumigar esto, ustedes fumigan el viernes Sí. y cierran sábado y domingo y el lunes abren. El fin de semana. Ah, no, cerran el lunes y que cerró por fumigación porque nosotros fuimos a hacerle una protesta y a inscribir 2 planchas que fuimos. Pero ellos no quieren. Ellos quieren ir solo porque de la única manera que ese bandido gana es si él va solo a las elecciones. Pero él no tiene interés en eso. Él no tiene interés en inscribir a nadie. El otro día volvió y había otra situación. ¿Y qué ponen? Ah, cerrado por problema eléctrico. Fuimos a notificar algo y tienen un letrero cerrado por problema eléctrico. Cada vez que ellos se enteran, porque esa es otra. Somos tan desleales los abogados. Porque está bien, si usted está obteniendo algún beneficio de esos robos que se están haciendo ahí. Pero habemos abogados que no tenemos ningún beneficio y solamente porque pertenecemos a determinado partido político, creemos que el colegio es de los partidos políticos, el colegio de los abogados. Eso es El así. colegio de los abogados. Eso es Entonces así. los abogados tenemos que pararnos, tenemos que plantarnos y rescatar el colegio de abogados de manos de esos bandidos políticos. La debacle que empezó desde que el primer presidente político que cayó al colegio de abogados fue el del Partido Reformista. Y de ahí en adelante lo que han hecho es saquear el colegio. Entonces usted sugiere que una unificación de los abogados conjuntamente para poder resolver la situación, la problemática que tenemos con Zurrún Hernández dirigiendo ahora mismo el colegio de abogados, o qué es
solución usted perfila que se pueda presentar para resolver esta problemática? En virtud de que el mismo presidente del Colegio de Abogados, Surún Alano, hizo una propuesta de elecciones para el sábado pasado y fue suspendida, la suspendieron por una ordenanza, no recuerdo bien. No, mire, las elecciones estaban pautadas para el 7 de diciembre pasado. Sí, pero hubo una suspensión ahí. Hubo una sentencia del Tribunal Superior Administrativo que es débil. La sentencia es débil en el sentido de que la sentencia se aboca simplemente a suspender las elecciones, pero no ordena la inscripción de nueva plancha. ¿Entiende? O sea, ahí está la situación. Ahí está la situación. Entonces, él se aprovecha de eso porque, ¿qué sucede? Él tiene un conflicto con una plancha que representan, vamos a llamarlo así, como es que ellos lo tienen, al PRM. Porque él era del PRM, subió al colegio con el PRM y después de estar ahí lo traiciona y se va para el PLD. Uh-huh. Se confabula con este otro sinvergüenza de Diego García, ¿entiendes? Que ese Diego García y Perevolque, que yo creí en Perevolque, la única vez que yo votaba en el colegio voté por Perevolque, que fue mi maestro, y yo dije, parece un hombre serio, y salió más bandido que esto. ¿Qué hacía? Se confabuló con Diego y un día le di, en las elecciones, Diego, ahora vas tú solo y yo me retiro. Y las próximas elecciones voy yo solo y tú te retiras. Lo hicieron 2 o 3 veces. ¿Entiendes? Entonces, cuando suspendieron las elecciones en diciembre pasado, mediante esa sentencia, Surún se querelló, sometió de la plancha del otro gremio, del partido del PRM, lo sometió, ya él no puede concursar porque está sometido, no puede ir a elecciones, él está solo. Está inhabilitado. Sí. Pero él no quiere inscribir nueva plancha. Convocó unas elecciones fraudulentas con una comisión electoral inoperante y él no es presidente, porque su periodo pasó, él está ahí usurpando una función. Exactamente. Él no es presidente, él es un usurpador ahora mismo. Bien, estamos en esta es losminasradio.com, estamos en conversación especial con el destacado abogado Ramón Almarante. Estamos tratando la situación por la que atraviesa el Colegio Dominicano de Abogados. Hay una pregunta que yo no quiero que se quede hoy y quiero aprovechar porque estamos ya terminando el programa. Quiero aprovechar para expresar esta inquietud a usted por su experiencia. El presidente Luis Abinader quiere nombrar un procurador o una procuradora independiente. Lo puede hacer mediante un decreto o tiene que modificarse la Constitución para eso. Mira, en ese aspecto, lo que no se necesita un procurador independiente, lo que se necesita un hombre honesto o una mujer honesta. Eso de que sea independiente o no sea independiente, la ley establece que los procuradores son independientes, porque el Poder Judicial es independiente del Poder Político. Entonces, esa terminología de usted decir que vamos a nombrar un procurador independiente, no, es un hombre serio y honesto y que no se venda. Y de carácter. Y de amor a la patria. Que tenga vocación patriótica. Pero hay una situación, él puede someter a quien someta y esos jueces que están ahí son de estos bandidos que se van ahora. Esos jueces le van a dar curso a eso. Es lo mismo que hizo Domínguez Brito con la acusación, con la querella que presentó Fernando Hernández Díaz del colegio. Él no le dio curso, él la archivó. ¿Por qué? Porque ahí estaba su hermano. Iba a tener que amarrarlo. Entonces, es lo mismo que pasa ahora. Un procurador que nombren ahí, por fuerte que sea. Usted ve que la gente está proponiendo a la magistrada Miriam Germán. A Jenny Berenice, a Ricardo Nieves. Ricardo Nieves lo que es comunicador. Ricardo Nieves no está para eso. Entonces, ¿usted me entiende? Tiene que ser un abogado que él diga que tenga carácter y que esto y que lo otro. Es lo que es comunicador. Porque él diga que es abogado, licenciado en Derecho, porque él no ha ejercido nunca. Pero yo lo que le digo es que ahí lo que se necesita un hombre con que me nombren a mí procurador para que usted vea gente preso. Y lo tranco y no le doy, aunque el juez le ordene la libertad, no lo dejo salir. Y en el caso, escúchame, William, en el caso de la libertad que acaba de obtener
Emanuel Rivas. Rivas. ¿Cuál es su opinión con relación a esa decisión de la jueza? Mire, eso es bandidaje. Ellos tienen que dejar sus cosas limpias. Tienen que sacar ese hombre de ahí y dejarlo limpio, porque todo el mundo sabe que él fue que mandó a matar. Porque el de que llegó ahí fue a robar. Junior Ramírez. Él fue que lo mandó a matar. Es que todo el mundo lo sabe, porque no me diga usted a mí, que yo trabajo con usted, donde sea, y yo voy a hacer algo sin que usted tenga conocimiento. De lo que sea que yo vaya a hacer, por el bien suyo, lo que sea, usted tiene que tener conocimiento. Si yo le digo a usted, mire, yo tengo que salir de Aracena porque Aracena le causa un problema a usted aquí, pero yo tengo que decírselo y usted me va a decir sí o no. Entonces nadie. Doctor Amarante, ¿y usted cree que nosotros podemos ser de la plancha suya? ¿Cuáles son las condiciones que tenemos que tener? Mire, si yo soy de una, si yo logro inscribir una plancha y llego al colegio, lo único que hay que ser honesto. Dentro de mi propuesta está que nadie va a cobrar más de 30,000 pesos en el colegio. Porque usted va a servir al colegio. Y eso es suyo también. Usted no va a hacerse millonario. Y eso es lo que han hecho todos estos bandidos. Y hacerse millonario. Ahí hay sueldo de 300,000 pesos en el colegio. Y le dan de viático y de dieta a uno de esos bandidos 200 y 250,000 pesos al mes. Pero miénteme unos nombres. ¿Entiendes? Todos los que están ahí, No. la plancha entera de su room y lo que han pasado, la plancha de Diego, la plancha de Prevolque, la plancha de Terrero, de todo eso. Eso es lo que han hecho, señores, es que no han hecho nada diferente. Sí. Nada diferente. Eso es lo que han hecho todos, robar, ir al colegio a robar. Si yo llego al colegio y yo voy a hacer una cooperativa, un seguro médico, ¿por qué no cogen y buscan, ahí hay 102 millones que están aguantados en la cuenta esa que le han embargado? Sí, Con esos 102 sí. millones, cómprense una casa y hagan un hospital para los abogados. Mire esa pobre abogada que seguro ustedes la han visto en los Sí. medios, Sí, la que hemos está visto. vendiendo cosas. Esa mujer, ese bandido de su room, ella lo dijo a sí mismo, le ha cerrado el teléfono, no le coge la llamada, la bloqueó. Porque ella llamaba solicitando ayuda a una mujer enferma. Y así hay miles de abogados dentro de este país que no tienen con qué comprar una aspirina. ¿Usted cree que es posible? Ahora mismo, con esta vagamundería que tiene el presidente de la Suprema, di que audiencia virtual, eso no sirve. Eso, la justicia aquí no trabaja presencial, ahora virtual. Estoy de acuerdo, 100% de acuerdo con usted. Pero hay una situación hacia allá que vamos, de que no estuviéramos preparados para este sistema virtual tan de repente, vamos a decirlo así, hacia el futuro, es el futuro. Lo que se debió de hacer fue, yo creo, se debió de ir De manera gradual. Exactamente, de manera gradual, lo imponiendo de manera gradual para el futuro tenerlo presencial, pero de la manera que lo han introducido ahora. Tú depositas un expediente. Y el expediente se pierde en el camino y tú no sabes una información. Tú llamas. Sí. Y cuando tú llamas no te saben decir nada. Te fijan una audiencia y no te mandan el link. Si tú notificas la otra parte, entonces la otra te la aplazan porque la otra parte no tiene conocimiento de entrar a la audiencia virtual. Es un hay un desastre. El colegio lo necesita a ustedes. Hay un Claro desastre que sí. con eso. Pero ¿a quién ahora. ustedes le echan la culpa? ¿A quién? ¿De qué? ¿De la situación de esta virtual? Sí. Pero señor, el único sitio donde ha habido distanciamiento toda la vida es en los tribunales. Sí, eso es así. El único Y silencio. sitio. Y silencio. Silencio. El único sitio donde ha existido el distanciamiento es en los tribunales. Las audiencias, las salas de audiencia más pequeñas, el juez queda de allá, aquí, de donde está el joven, Sí. aquí donde estoy yo. A esa distancia no hay distanciamiento, 4 metros de ahí a aquí. Y si hay jurisdicción, por lo menos la laboral, la primera sala que tiene mucho proceso, mucha demanda por ser la circunscripción más grande del país, un ejemplo. Cuando hay mucha audiencia, lo que hay, si habían 50, vamos a dividirla a 20 o a 25 audiencias. Si se prolonga más el proceso, bueno, pues estamos en una situación hasta que se pueda regular. Pero se puede, incluso la última audiencia que nosotros participamos fue el 18 de marzo. Y el juez no tenía como 5 personas dentro, o 6,
y los otros estaban afuera, a distancia, y el alguacil cada vez que tenía que llamar el rol, llamaba y uno entraba. Eso se debió hacer. La justicia yo entendí que no debió de verse paralizado de la manera total que se ha hecho. Pero eso se estuvo haciendo toda la vida antes de la pandemia, porque cuando hay una audiencia que son privadas, sacan a todo el mundo de la sala. Sí, a todo el mundo. Entonces, Sí, ¿por qué no la hacen igual ahora mismo? ¿Quieren hacer las audiencias? Venga, por turno. Cada rol entra solamente la parte del rol. Y ya. Y ahí está el distanciamiento. Lo que pasa es que no quieren trabajar. Pero los jueces están yendo a supermercados, yendo a bancos, yendo a los clubes a darse su cerveza y todo, pero no pueden trabajar. Pero cobran. Yo quiero hacerle una última pregunta ya, de manera, porque ya estamos cerrando el programa. De ser usted elegido presidente al colegio del colegio de abogados, ¿qué propuesta generalizada usted tendría para los abogados de la República Dominicana? Conociendo la situación deplorable de muchos abogados que están viviendo una situación casi inhumana. Y si, le voy a agregar algo más, y si se presenta algún estado de excepción, como se presentó ahora, una emergencia, también dentro de ese estado de excepción, ¿qué solución usted le podría dar al abogado? Porque ahora en este estado de excepción, los abogados no tienen trabajo y no fueron tomados en cuenta por el Colegio de Abogados ni por ninguna entidad. Habiendo una plataforma donde existían alrededor de 70,000 abogados que podían en esa plataforma y identificar a los abogados y ponerle una ayuda que no se hizo. Es decir, entendemos que el próximo presidente del Colegio de Abogados tiene que tomar en cuenta todo esos puntos para un posible estado de emergencia. Mira, sí. Ok, lo primero es que aquí tú hablas con todos los que están involucrados en la élite de esa situación de aspirar al colegio de abogados y me miran cuando yo digo que yo voy a aspirar y se ríen. ¿Por qué razón? Porque la mayoría de ellos dicen que para usted llegar al colegio de abogados usted tiene que gastar 50 millones de pesos. Porque hacen fiesta. Babado se pasó diciembre entero haciéndole fiesta a la gente. Porque Babado sabe que él tiene imposibilidad para llegar al colegio, pero él está buscando la manera. ¿Entiendes? Él está buscando la manera porque él tiene un sometimiento judicial por ahí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La gente me dice, y yo le he dicho a varias gente, yo soy la voz que clama en el desierto. ¿Entiendes? Yo voy a hacer mi campaña sin darle un peso a nadie. Si yo inscribí mi plancha, si esta gente, porque van a tener que abrir para inscribir la plancha. Cuando yo escriba mi plancha, mi campaña yo voy a hacer en los medios de prensa. Y yo, yendo a tu pregunta directamente, eso es una cosa que yo la he pensado. Si tú tienes una cooperativa en el colegio, tienes supermercado en cada sesional, en esta situación de pandemia, y que una cooperativa le va a vender a precio de costo a sus miembros, a precio de costo, porque eso es de los miembros. Si se hace una cooperativa es con el dinero de todos los abogados, no es con el dinero del presidente del colegio. Es con el dinero de todos los abogados. Y todos los socios podían estar comprando al precio de costo. Si el supermercado de la cooperativa compra el arroz a 15 pesos, a 15 pesos le va a pasar a su socio. Porque ese es su dinero. Entonces, con hacer el plan, como lo establece la ley, de la seguridad social del abogado, en situación de pandemia de esto, el colegio tiene dinero, si no se lo robaran los que están ahí, el colegio tiene dinero para pasarle a los abogados, por lo menos, aunque sea 5,000 pesos, en lo que la cosa se resuelve. Almarante, ¿cuándo son las elecciones? ¿Ya se fijaron de nuevo? Todavía no se han fijado. ¿Y candidatos oficiales hasta ahora quiénes son? Surún Hernández. Oficial, él solo. Él solo. ¿Y por eso de la oposición? Por eso es que él quiere, los que estamos fuera, yo, Johnny Hernández Díaz de Amplia Base, Danilo Ramírez, el doctor Puello, García de San Pedro de Macorís, habemos unos cuantos, pero no nos quieren inscribir a ninguno. Ahora yo creo que el único que tiene la mejor propuesta para los abogados soy yo. Porque nadie habla de reducir. Eso no es democrático. No, eso no es democrático, es una dictadura que es secuestrado que tiene en el colegio. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes en caso de que no se les permita que se inscriban? Nosotros también, porque también somos abogados. Yo no somos abogados aquí, tenemos que buscar la solución. Una cosa,
Porque la gente me dice, a mí la gente me dice a veces, tú como que tienes la boquita muy dura y esto, a ti nunca te han dado por la boca. A mí me han dado muchísimas veces por la boca. Pues yo me crié en Villa Duarte dándome trompa con lo más grande. Pero yo se lo digo así mismo, lo que pasa es que yo llamo a las cosas por su nombre, como a mí me enseñaron. Mi mamá me dijo, usted dice esto así, ¿por qué así? Entonces yo la cosa la llamo por su nombre. ¿Qué es lo que debemos hacer? Sacarlo de ahí. Si él se inventa otras elecciones de esa vagamundería que él se ha inventado en estos días, lo que hay ahí entre todos y sacarlo de ahí, problemas resueltos. Bueno, nosotros vamos a tratar de traer a Surún Hernández por acá, porque también hay que darle el derecho a réplica a Surún, y vamos a hacer un esfuerzo a ver si lo invitamos para el próximo sábado. Ojalá que podamos tener a Surún aquí. De lo contrario, si no podemos, estaremos hablando el próximo sábado de derecho laboral. Bueno, agradecemos su participación, abogado Ramón Albarante. También quiero, como siempre, agradecer la participación en esta producción del licenciado Rufino Quesada, de William Familia, y nuestro colaborador sempiterno, Miguel Aracena. Señores, señoras, amigos, amigas que escuchan esta su radio, losmina.com, les damos las gracias, y Jorge Jiménez, su conductor, le dice que hasta el próximo sábado.